Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Trinidad y hoy tengo la compañía del señor Luis Garay, que es un amante de la historia. Hoy les queremos presentar la historia del Imperio Romano, que fue una de las primeras civilizaciones que hizo que la humanidad esté como esté hoy en día. Bueno, para empezar, queremos hablar sobre la fundación, que fue aproximadamente hace 753 años antes de Cristo. Hay una leyenda que fue fundada por dos hermanos mellizos o gemelos. ¿Cómo? ¿Qué serían gemelos? Sí, Serían gemelos. gemelos. Cuenta la leyenda que estos fueron criados por dos lobos, por lobos. ¿Qué de cierto hay en eso? ¿Eso es una mitología o es...? Hay mucho de mito y mucho de verdad también. Eh, Rómulo y Remo eran hijos de una supuesta sacerdotisa del templo y eran Ella, vestales. ella era virgen, se Ella decía. pero parece ser de que fue abusada por un sobrino del rey de ese entonces que se llamaba Númitor. Se suele decir que el padre fue el propio Marte, dios de la guerra. Bueno, eso es la parte sí, mitológica también, y que a través de Eneas se establecieron en el Lacio, y de ahí entonces empieza la grandeza de Roma. Y lógicamente estas criaturas fueron desechadas porque un tal Anuncio, sobrino de Númitor, fue el causante del abuso esta vestal, y entonces para deshacerse de esa criatura, de esas criaturas, le arrojaron al Tíber y fue recogida supuestamente por una loba y amamantada por una loba. Por eso es que el símbolo de Roma es la loba. ¿Y quién fue el que fue muerto, Rómulo o Remo? Rómulo fue el que quedó y Remo fue el que fue sacrificado, porque Rómulo con su arado hizo el vestigio y el límite de la ciudad de Rómula, la Rómula Cuadrata, la Roma cuadrada. Rómulo fue. Sí, Rómulo. Entonces Remo fue asesinado por conflictos familiares. Por su hermano, porque Y atravesó el límite que le había propuesto, y eso tenía también un propósito, porque los que habitaban dentro de la Rómula Cuadrata o la Roma iban a ser los patricios, y los que quedaban afuera iban a ser los plebeyos, que eso ellos en el transcurso de toda la historia lo pudieron arrastrar. entonces Rómulo fue el primer monarca de... Así es de Roma. Bueno, ahora hablemos sobre la era monárquica. Sí. Quiero saber un poco sobre las 12 tablas de leyes romanas que hasta hoy en día tienen vigencia. ¿Tiene su origen? Me Sí. puedes contar un poco sobre Sí, eso? eran las leyes muy drásticas, muy severas, y que necesariamente se tenían que cumplir a rajatabla, que hacía relación precisamente a los patricios. En esa época primeramente eran los reyes, la dinastía de los reyes, después los patricios y las distintas adjudicaciones dentro de la jerarquía romana, que también hacía referencia a la religión oficial y a la religión hogareña. Y eso lógicamente fue perfeccionándose, y Roma siempre fue amante de las leyes. Grecia fue amante de la belleza, Roma de las leyes, y la civilización cristiana después la caridad. Sí. Entonces ese es el trípode mismo de la civilización occidental. Y esas leyes que justamente la monarquía romana hizo fue las que le llevó a que se de una monarquía pase a una república. Indudablemente, porque resulta que el poder a la larga corrompe. Y los primeros reyes fueron virtuosos: Rómulo, Numa Pompilio, Tulus Tilio, Ancomarcio, y después ya vino Tarquino el Soberbio, y lógicamente la hija de ese con su sobrino Brutus, entonces le asesinaron, y entonces de la monarquía se pasa a la república, y la reestructuración de la república con una función fundamental del Senado romano. Entonces ahí se funda el Senado romano. Sí, que tiene vigencia
por mucho tiempo mientras durara la república. Pero no todo el pueblo podía participar Indudablemente, no solamente tenían acceso los patricios, las familias de los patricios mismos, las gens, las familias mejor ubicadas, y los patricios lógicamente tenían una visión bastante suplementaria, y lógicamente eso con el tiempo les disgustó y ellos después se separaron y fueron al Monte Sacro, y después los patricios tuvieron que negociar con ellos y darles una serie de accesos y beneficios para que los plebeyos pudieran tener también un poco de acceso. Vigencia en las decisiones republicanas. Entonces, los patricios serían más o menos los nobles de la Roma. Sí, la parte aristocrática, por así decirlo. Son los fundadores iniciales. Sí. Bueno, pasando de tema, quiero saber cómo fue la expansión territorial de Roma y quiero saber las causas. Sí. Roma era un pueblo áspero, virtuoso, muy estrecho. Ellos vivían solamente ahí en la parte del Lacio, alrededor del Tíber, del Po y del Tíber. Ese era su territorio muy pobre y tenía enemigos poderosos: los latinos, los ecuos, los volscos, los samios, los galos en el norte, los griegos en el sur, y contra todos ellos tuvieron que debatirse, y con guerras largas, costosas y a la larga triunfantes. Primeramente entonces hicieron la conquista de toda Italia. Primeramente, y a medida que iban conquistando Italia, ellos mismos también les surgían conflictos externos. La periódica invasiones de los galos. Los galos. Sí, los primeros que asolaron Roma fueron los galos. Los galos. Pero los romanos tenían los Alpes, sí, eran como protector natural. Así mismo estaba justamente la Galia Trasalpina y la Galia Cisalpina. ¿Qué diferencia hay de esos dos? Trasalpina lo que está detrás de los Alpes y Cisalpina lo que está antes de los Alpes. Y en esa frontera siempre hubieron pueblos todavía bárbaros, que veían con desconfianza la civilización y la evolución de los pueblos romanos. Y tal es así que en muchas oportunidades ellos actuaban en forma ventajosa o desventajosa para los romanos. Por ejemplo, Aníbal. Si Aníbal no pactaba con los galos, no iba a atravesar los Pirineos. Entonces, los romanos primeramente conquistaron toda Italia, sí. Después fueron a... Sí, tuvieron sus guerras externas, tuvieron guerras con la Grecia Magna, que tenía ahí al sur, en el Golfo de Tarento. Grecia tenía sus colonias muy prósperas, porque los griegos eran pueblos muy comerciantes y se expandían. Y la expansión hacia occidente de Grecia se vio un poco retardada porque tuvieron sus compromisos con Alejandro el Magno hacia el oriente. Sí, o sea, lo que hicieron los griegos fueron conquistando hacia el oriente, pero Roma, o sea, lo que estoy entendiendo es que Roma se interesó mucho más por el occidente. Indudablemente. Como lo fue Hispania, sí, la península ibérica. Y Galia. Y lógicamente después indirectamente llegó hasta Britania. Las islas, sí, también. Las islas, eso ya en la época de los imperios de Julio César y de Claudio, que pusieron los pies en Inglaterra. Pero eso especialmente también ya para combatirle a los bárbaros, a los germanos, porque los germanos cuando asolaban las fronteras romanas, los ligmes romanos, cuando los romanos actuaban y querían enrollarlos, entonces ellos sencillamente cruzaban el Canal de la Mancha y se refugiaban en Inglaterra. Bien, entonces Julio César eso entendió y por eso es que se embarcó, no para conquistar Inglaterra, sino que para desmantelar un poco la retaguardia de los germanos.
Entonces, hablando un poco ya, o sea, hacia la época imperial, antes de eso quiero también hacer recado en las guerras púnicas, Sí, que son las guerras más famosas que tuvo y el enfrentamiento también con una civilización de igual envergadura como fueron los fenicios, sí, pero ya la más expansiva, más. más comercial, más organizada y mucho más una expansión comercial referente a las riquezas de la zona y sin preocuparle demasiado la ocupación militar. O sea, para hacer otra vez una corrección, no, los fenicios ya habían desaparecido, pero quedaron los cartagineses Sí, que los fenicios tenían se llamaban sus ciudades y sus puestos de expansión. Así, por ejemplo, en Cartago Cartago. fue lógicamente una fundación fenicia. Cartagena en España, después en Sicilia, en Marruecos, en toda esa zona, entonces los fenicios iban expandiéndose y lógicamente el comercio con gente tan efectiva y Sí, sí. eficientes caminaba prácticamente solo. Pero no pudieron hacer nada ante el Imperio Romano. El Claro. Imperio Romano fue avasallando toda esa cultura cartaginesa, pero el único que le pudo hacer frente fue Aníbal. Sí, Quiero que me cuentes un poco cómo fue que Aníbal casi hasta conquistó Roma. sí. Hubieron 3 guerras púnicas. En la primera guerra púnica fue Amílcar y lógicamente Roma y Cartago iban a enfrentarse porque ambos surgieron casi al unísono, ¿no? En el mismo tiempo. En el Claro, mismo tiempo. al mismo tiempo. Y eran dos potencias que necesariamente en algún momento dado iban a chocar entre sí. Y los cartagineses se preocupaban ya a tomar la isla de Sicilia, Córcega, Menorca y todos esos lugares que les servían entonces de puente para trasladarse después hacia el continente y la Hispania. Y lógicamente cuando se tocó el interés de Roma, Roma reaccionó. Y la pelea fue primeramente en Sicilia. ¿En Sicilia? Sí. Y ahí los partidarios de Cartago llamaron a los cartagineses y los partidarios de Roma a los romanos. Y ahí vinieron las guerras púnicas. Las guerras púnicas, que eran batallas más navales. Más navales. Y ahí viene la rareza. Roma no tenía tradición marina. No, ¿y cómo Roma pudo ganarle siendo que no tenía la tradición marina y los cartagineses estaban mucho más avanzados tecnológicamente? Tenían más experiencia en materia de mar y piratería, pero hay que tener en cuenta que Cartago no tenía ejército ni marina nacional. No eran nacionales, ellos tenían eran que mercenarios. contratar mercenarios y les costaba más barato contratar a marinos fenicios, a marinos cretenses y a otro tipo de aventureros de esos lugares y manejaban eso. Sin embargo, los romanos tenían un ejército de la República. De la República y que peleaban con mucho amor más. Y eran más disciplinados. Eran más disciplinados y luchaban vorazmente más. Y lógico, y eran mejor conducidos. Bueno, sí, retomando otra vez las guerras púnicas, ¿me puedes contar cómo fue la tercera ya? La tercera ya fue la destrucción. ¿Y cuál fue el detonante fue... la que llevó a Aníbal hasta Roma, casi hasta Roma? No, esa fue la segunda guerra. La segunda. Esa es la más, la que suele absorber porque incluso vence la ficción. ¿En qué sentido vence la ficción? Sí, tenés que tener en cuenta el norte de África. Sí. En esa época no era muy fácil llegar del continente africano pasando las islas, Sicilia, Cerdeña, Córcega, el sur de Francia y después entrar en la parte de Cartagena y todos esos lugares tenía que ser bastante habilidoso y bastante cuidadoso y bastante audaz. Y Aníbal pertenecía a la familia de los Barcas,
que eran partidarios de la guerra y la conquista. Barca. Y los Amnon eran los que sufetes se llamaban los jerarcas cartagineses. A ellos les interesaba más el comercio. El comercio y no tanto la guerra. No tanto la guerra. Y si tenían que pelear, entonces contrataban mercenarios. Ahora, eso sí, tenían una Guardia Nacional muy poderosa. Entonces, con la dificultad que era de irse del norte de África hacia la Italia, era muy complicado por el mar, por bastantes cosas. Entonces fueron por la Hispania. Sí, porque ya en esa época, después de la Primera Guerra Púnica, todas esas islas quedaron a cargo de Roma y tenían ese control, y los cartagineses no podían tener eso como puerta. ¿Cómo hicieron? Cuenta la leyenda que Aníbal llegó en elefantes. Sí, claro. ¿Cómo hicieron primeramente para cruzar los Pirineos? Sí, y luego los Alpes? ¿Cómo hicieron esa travesía? Y bueno, y ahí está la audacia y el ingenio. Transportaron ellos ese ejército, tuvieron en sus rutas, porque ellos iban por el Mediterráneo y más o menos por ese camino de Barcelona. Siempre iban bordeando el mar. Y porque siempre tenía que ir acompañadas también por la flota, porque Roma tampoco se quedaba quieta. Eran constantemente atacados. Claro, Roma se dio perfectamente cuenta que Aníbal estaba haciendo algo en España y Italia, así que Aníbal redujo a Apolo a una aliada de Roma en España, Sagunto. Y ahí fue ya la guerra abierta. Y entonces cuando se dio cuenta de que los romanos iban a enviar una flota donde estaba Aníbal, entonces Aníbal apresuró el paso, cruzó el Ebro. Mira, el Ebro cruzó. ¿Qué sería el Ebro? Un río. Un río de España. Un río de España. Un río de España. Cruzó los Pirineos. Los Pirineos. Bueno, después cruzó el Ródano en Francia ya. El Ródano en Francia. En Francia, y después llegó ahí fue lo que fue ayudado por los galos. Antes de subir las estribaciones. Y tal es así que cuando iba a subir a las estribaciones, tuvieron serios problemas. En primer lugar, ellos venían del África, un lugar cálido, sí, y se metían en una ladera. En una ladera. Claro. Y entonces Aníbal no dejaba el brazo torcer y entusiasmado, porque él traía ahí libios del desierto. Traía numidas del desierto. ¿Entendés? O sea, eran gente que vivía en el desierto, y de repente le meten, dijo, en un clima totalmente diferente. Y los elefantes tampoco eran de esos lugares. Y él llevó más eso para el impacto. Para que se asusten, para generar pánico. Pánico. Y en primer momento, entonces, tuvieron que hablar con los galos. Y no vaya a creer de que fue fácil. Tenía que ir comprando jefe por jefe. Hizo lo que hizo Julio César en las Galias. Veía la rivalidad entre las tribus entre sí, y eso él explotaba. Y cuando llegaron a la cúspide, iban a bajarse ya hacia los Apeninos. Entonces el jefe galo le dijo a Aníbal, bueno, queremos verles pelear a ustedes primero y después vamos a ver. Entonces, ¿en dónde fue que Roma le plantó cara a Aníbal? Sí. Ya después cruzando los Alpes. Ya los Alpes, porque le dejó con el culo al aire a los romanos que venían. Ya se metieron y no pudieron creer ellos. Y tal es así que cuando las primeras batallas, Tesino, Trebia, Trasimeno y Calnas, fueron las batallas más rimbombantes que se tuvo, y tal es así que Calnas seguía siendo la batalla maestra en la que generalmente los alemanes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se dedicaron a estudiar a fondo. Entonces ya Aníbal llegó con todo su poder a Roma y se dice que quedó a vísperas de la ciudad. ¿Cuál fue el motivo por qué no aniquiló Roma? Sí, después de Cannas, el desastre del ejército romano fue una cosa desesperante.
Y si era otro pueblo, otro ejército, se rendía y se desmantelaba. Pero el Senado romano conservó la serenidad y prohibió que se llevara luto y que se llorara. Y es más, abrió las puertas y recibió a los vencidos. Recibió a los vencidos, no les sacó en cara nada y empezaron a organizar la defensa. Y al día siguiente de la derrota de los romanos, Marbajal, que era el jefe de la caballería númida de Aníbal, le dijo: dame ahora mis fuerzas efectivas, voy a ir a atropellar Roma y mañana vamos a cenar en el consulado. Y le dijo: no podemos. ¿Y por qué? Y le dijo ahí, Marbajal le dijo: está visto que los dioses no le dan todo a un hombre. Sabe ganar batalla Aníbal, pero no sabe sacar provecho de ella. Y Aníbal sabía que Roma tenía, dijo, una ciudad amurallada de por lo menos 3-4 metros de espesor. Y él no tenía elementos de asalto y difícilmente iba a... Y entonces no pudo. No iba a poder. Entonces se quedó él a combatir en forma indirecta. Hasta que tuvo que retirarse. Y hasta que tuvo que retirarse. Que no tuvo de otra. Los romanos, mientras tanto, hacían famoso Fabio el contemporizador, un anciano cónsul que organizaba su ejército y empezaba a atacar la retaguardia de los cartagineses. Le quemaba su provista, le destruía su vía de abastecimiento, le creaba emboscada y así le tenía hasta que por fin Escipión, el africano, pasa a África y ya amenaza a Cartago. Ya no fue más. Entonces, en la Tercera Guerra Púnica ya no quiero hacer ningún hincapié porque netamente fue ya la aniquilación de Cartago, donde el Imperio Romano se expandió hasta el norte de África. O sea, era todavía la República. Ahora quiero hablar ya sobre la época imperial de Roma. Sí. ¿Quién fue? ¿Por qué pasó esto a...? Sí, en el año 50 a.C., Julio César, que salió triunfante en la Tercera Guerra Civil contra Pompeyo, contra su yerno. Entonces, parece ser que tenía ideas imperialistas, quería ser emperador, porque él decía de que era un ser divino, descendiente directo de Eneas, y de Trasíbulo y de todos los personajes más influyentes de Roma. Y eso el consulado no pudo permitir y le asesinaron en el Senado. Y ahí entonces surge Pompeyo, Marco Antonio y Augusto como supuestos herederos del imperio. Estamos alargando un poco el video, pero está interesante. Quiero saber cuáles fueron los principales emperadores de Roma. Sí, están los benefactores y están también aquellos que se convirtieron en monstruos. Yo netamente quiero, para la audiencia, quiero que me digas cuáles fueron los más benefactores. Augusto. Tiberio. Después ya vinieron la clase degenerativa de ellos. Calígula. Después Claudio también pudo haber hecho algo. Y a la muerte de Claudio, lógicamente, queda Nerón, que ya fue un monstruo. Un monstruo. Sí, y después termina eso. Hay Marco Aurelio fue uno de los grandes. Sí, fue un estoico. Fue un estoico y trató de contener al máximo la expansión territorial de Roma hasta ese entonces. Y siendo un hombre de paz, tuvo que desenvolverse en la guerra contra los germanos. Los germanos en el norte de Europa y contra los partos hacia el este. Después también quiero hablar sobre Trajano, que fue el último emperador que expandió el territorio. Asimismo, llegó él hasta le conquistó la Dacia. Llegó a conquistar eso y llegó hasta el Mar Rojo él. Pero eso le agotó.
Le agotó al imperio. al imperio y él mismo, él murió eso y después sus descendientes empezaron entonces ya a limitar las cosas y tratar de mantenerlo. Especialmente Adriano, Sí, que, Adriano. que hizo el muro de contención en Escocia. Ya en Escocia, Sí. el famoso muro de El Adriano, muro de Adriano justamente que hasta hoy en día sigue en pie. justamente es La frontera límite con Inglaterra y Escocia. Sí. Ah, bueno. Entonces, para no alargar demasiado el video, que se nos fue de las manos ya, vamos a hablar un poco sobre la crisis y caída Sí. y la división también del Sí. imperio. Siglo III, ya después de la caída de los últimos emperadores, entonces viene una época de anarquía. Anarquía. Sí, donde el imperio estaba prácticamente al alcance del mejor postor de la Guardia Pretoriana. Entonces ellos mataban emperadores, ponían a lo suyo, y ahí salen otros personajes, ¿verdad? Por ejemplo, Caracalla, Heliogábalo, que si bien es cierto, hubieron emperadores que trataron de mantener un poco, Domiciano, Graciano, y posteriormente después ya sale Diocleciano, y que funda la tetrarquía. ¿Qué significa tetrarquía? Gobierno de 4 emperadores, pero por regiones, de por regiones, que no se peleen más entre sí. En un momento eso funcionó, pero después lógicamente vinieron usurpaciones. Constancio Cloro y Máximo eran los principales representantes. Murió Máximo y tenía que quedarse su descendiente Magencio, pero Constancio Cloro le pone a su hijo Cómodo, ¿cómo era el que fundó Constantino? Y entonces viene otra guerra civil, y ahí viene de Constantino, le vence a Magencio en el puente Melvio. Ahí fue el famoso caso de que Constantino tuvo un sueño, que se le aparece una señal en el cielo que decía: Inox sinus vences, con este signo vencerás. Y entonces él hizo esa promesa que si vencía iba a ser cristiana la católica, el Imperio Romano, pero respetó las instituciones paganas hasta el último. Y te le decía que Constantino se bautizó recién para morir. Constantino se bautizó recién para morir. Así mismo. Él no tenía derecho a entrar en las celebraciones eucarísticas de los cristianos. Pero poco a poco se fue prohibiendo también las religiones paganas. Indudablemente que sí, porque tenían sus organizaciones que iban expandiéndose, y lógicamente con el tiempo. Lógicamente con el tiempo. Sí. La iglesia cristiana se hizo. Y tal es así que se suele decir que Roma tuvo 2 fundaciones, uno con Rómulo y Remo y otro con San Pedro y San Pablo. Ya está. ¿Cómo podemos cerrar el video? Sí, hablar de Roma es entrar en un tema interminable y apasionante. Toda terminación de una disertación como esta, ¿verdad?, que tiene más que otra cosa que repasar conceptos, porque nada extraordinario se ha dicho acá. Todo está en los textos, todo está en los libros. Solamente el que gusta indaga esto. Y invitamos a aquellas personas que puedan vernos, oírnos, que hagan sentir sus pareceres. Si gustó, gustó. Si no gustó, no gustó. Si tenemos algo que corregir, gustoso. Y si quieren aportar algo, pero de 1000 amores. Para culminar el video, por favor, suscríbanse al canal para seguir mejorando la calidad de los videos. Suscríbanse y denle like si les gustó el video. Hasta luego. Adiós.